Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, que Dios les siga guardando. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder seguir nuestro estudio bíblico a través de estos medios de gracia que Dios nos ha dado. Ciertamente tenemos mucho que aprender, mucho que eh, tratar de meternos en la escritura, de bucear y ir a lo más profundo para entender su palabra y a lo que Dios nos quiere decir. Y vamos a, bueno, como saben, estamos estudiando el libro de Hechos. Ya estamos ya en el capítulo número 3. Así que vamos a realizar nos vamos a ir al contexto, vamos a analizar la escritura y cómo podemos entenderla mejor para poder estar más claros de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Les vamos a ir al contexto del capítulo 3 que ya el hermano Carlos ya habló la semana pasada, Freddy también ha hablado. Pero primero que todo vamos a orar, ¿ya? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Dios mío, en estos medios de gracia. Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Señor, usa mi vida para poder, Dios mío, entregar tu palabra y tu palabra sea de bendición y santifique y purifique nuestra vida cada día más, Señor. Y podamos ser cada día más semejantes a ti. Señor amado, abre nuestro entendimiento para entender lo que las palabras, lo que tu palabra nos quiere enseñar. Dios mío, cómo nos quiere enseñar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos aprender de ti, Dios mío, porque tú nos has abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento para que vamos a entender las escrituras. Dios mío, lo que nos has dado por gracia, entregarlo también por gracia, Señor. Muchas gracias, Padre, por este hermoso libro de Hechos que nos dejaste. En el nombre de Jesús, amén. Sí, hermano, bueno, dale gracias por este hermoso libro de Hechos. Ciertamente, como ya sabemos, este es un libro que no está cerrado. Es un libro que empieza, pero que no tiene fin. Y este libro representa a la iglesia en estos momentos, cómo la iglesia está en estos momentos en la tierra, cómo está accionando, cómo está viviendo. Así que este es un hermoso libro, está abierto, porque aún queda todavía hasta que nuestro Señor regrese. Es la historia del Espíritu Santo, cómo trabajó y cómo sigue trabajando alrededor a través de los tiempos. ¿Ya? Así que vamos a inmiscuirnos en este libro. Primero, hermano, una cosa importante para que nosotros podamos entender la escritura es entender qué es la escritura. Y para eso vamos a la palabra. La palabra nos va a enseñar qué son las escrituras y para qué sirve la escritura. Estas cosas tenemos que dejarlas en claro y tienen que ser nuestra base para empezar a estudiar la Biblia. ¿Ya? Lo voy a leer. Dice así. En Primera de Tito 3, 16, 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para buena obra, para toda buena obra. Aquí la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que saber y estar seguros de que lo que dice acá es inspirado por el Espíritu Santo. No es que, no es que la palabra y el Espíritu estén separados, sino que es todo un conjunto. ¿Ya? Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia que nosotros leemos y exhortamos es inspirada por Dios. ¿Ya? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven, hermanos? Que la escritura es inspirada por Dios, que nos corrige, nos redarguye, nos instruye, y también dice que para que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y sabemos que Dios preparó de antemano las obras para que anduviéramos en ellas. Voy a seguir con lo siguiente, que esto también es súper importante que tenemos que entender. Dice que tenemos en 2 de Pedro 1, 19 al 21, que tenemos también la palabra profética más segura. Hermanos, la palabra profética más segura que nosotros podemos tener es la Biblia. Hermanos, la Biblia es la palabra profética más segura. No lo que el profeta de ella dijo, ni que el apóstol de ella dijo, sino que esto es la palabra profética más segura, la Biblia. Y eso tenemos que entender y confiar en eso. Bueno, a la cual sigo con el versículo, a la cual estáis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar más oscuro,
Eso es la Biblia. Eso es lo que es la palabra. Es una antorcha que alumbra en el lugar más oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Esto es importante saberlo. Les muestro la Biblia. Todo lo que está acá es inspirado por el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios, como dice también la palabra. Como la palabra habla de la palabra, ¿ya? Así que en eso tenemos que confiar y estar seguros. También vamos a hablar del contexto de lo que estamos viendo, ¿ya? Nosotros estábamos viendo en Hechos 3. La semana pasada Carlos habló sobre la curación del cojo, que fue un hermoso mensaje, que quizás nos caló profundo y quizás nos hizo cuestionarnos muchas cosas, porque la palabra es clara y nos enseña cómo son las cosas. Quizás teníamos conceptos errados de lo que son las sanaciones del Señor, los milagros, pero la palabra nos enseña cuál es el propósito de los milagros, ¿ya? El contexto de Hechos 3, hermanos, de lo que había dicho Carlos anterior, es todo esto. Se lo voy a mostrar de nuevo, hermanos. El contexto de Hechos 3 es la Biblia. El contexto de Juan, el contexto de Lucas, el contexto de Apocalipsis. Todo esto es la Biblia, hermanos. Por eso tenemos que estar atentos y, bueno, la misma palabra nos va enseñando cómo es el tema. El contexto de Hechos es la Biblia. Les voy a leer un versículo para que también esto lo tengamos súper claro. Ya vimos ya que la escritura es inspirada por Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura acerca del contexto de la escritura. Antes de entrar al contexto de lo que ya Carlos enseñó la semana pasada, lo que hemos visto, en Lucas 24, en el versículo 17, cuando los discípulos iban camino a Maús, después que habían crucificado al Señor, que le habían dado muerte, y el Señor había resucitado y se le apareció a estos discípulos, y miren lo que les dijo. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que había que redimir a Israel, y ahora, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a él no le vieron. Estaba hablando de cuando fueron a ver al sepulcro al Señor Jesucristo y no encontraron al Señor. Pero aún así ellos estaban tristes y no entendían qué había pasado, si el Señor había sido el que hizo los milagros. Ellos esperaban que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel. Entonces el Señor se les apareció en el camino y les dice que qué les pasa, por qué están tristes. Y ellos le cuentan lo que había pasado, que habían ido unas mujeres, que estaban confundidos. Y el Señor les responde en el versículo 25 de Lucas 24: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el Señor, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba
en todas las escrituras lo que de él decían. Bueno, aquí lo que vemos es que el Señor mismo le enseñó a los discípulos que la palabra del Señor, de Moisés y todos los profetas, habla de Cristo. Entonces el contexto de lo que nosotros leemos en la escritura tiene que ser la Biblia, ¿ya? Y el Señor les dice que les enseña cómo es esto, cómo va a ser el contexto de un versículo, de una carta de la Biblia, de un evangelio de la Biblia. Y el Señor les explica diciendo, y comenzando que desde Moisés, bueno, Moisés escribió los primeros libros de la Biblia, los primeros 5, siguiendo por todos los profetas y los salmos y todo lo que dice la Biblia, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Bien, hermano, esto es importante. Sabes que la escritura es inspirada por Dios y todo lo que está en la escritura viene de parte de él y es inspirada por el Señor, por el Espíritu Santo, o sea que es la voz misma de Dios hablando a nuestras vidas, que es la palabra profética más segura, ¿ya? Y que el contexto de lo que todo lo que leemos es la Biblia misma, como el Señor le enseñó a estos discípulos. Bueno, teniendo estos fundamentos claros, ya vamos a seguir con el estudio de la palabra. Bueno, la semana pasada nuestro hermano Carlos habló sobre la curación del cojo, como ya lo había mencionado antes. Y ahora me toca a mí leer desde el capítulo 3, 11, pero en este estudio va a ser un poquito largo, porque aquí hay una secuencia de algo que ocurrió con estas personas y con los discípulos después de la curación del cojo. Hay una secuencia que se va a extender hasta el capítulo 4, versículo 4, ¿ya? Del 3:11 hasta el capítulo 4, versículo 4. Bueno, hermanos, lo voy a leer. Va a ser un poco extenso este estudio, pero va a ser de gran bendición. Ya, lo leo. Lo leo, hermanos. Dice así. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nosotros, por nuestro poder o piedad, hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Bueno, vamos a explicar. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros que primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo,
lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En el capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5000. Esta es su palabra, un poco extensa, pero lo vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Bueno, vamos ahora al contexto de este libro de Hechos. A ver el contexto. El contexto era que ya se había cumplido la promesa del Espíritu Santo, ya había descendido y la iglesia ya había sido inaugurada e investida de poder y lista para expandirse a través del mundo, como el Señor mandó, predicar el Evangelio por todo el mundo. Y la iglesia ya fue investida con ese poder. Vemos la actitud de los apóstoles que tomaron una actitud valiente. Anteriormente habíamos visto más atrás que muchos discípulos huyeron cuando el Señor lo arrestaron, pero ahora estos discípulos y estos apóstoles fueron investidos de poder para que fueran y predicaran el Evangelio, y lo estaban haciendo. Obviamente no por fuerza de ellos, sino que había algo más potente que lo animaba a hacer eso, que era el Espíritu Santo, que ya estaba en la iglesia. El verdadero Israel ya estaba constituyéndose según la promesa de que Dios le hizo a Abraham, de que su descendencia iba a ser más grande que todas las estrellas más grande que todas las estrellas del cielo. Se estaba cumpliendo eso, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Luego vemos que el primer sermón de Pedro, donde 3000 personas se añadieron al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Vemos también que en este libro de Hechos el amor reinaba entre los hermanos y tenían todas las cosas en común y compartían todas las cosas. Vemos también, hemos visto en estos 3 capítulos la predicación apostólica que el Señor respaldaba con milagros y confirmaba la palabra que era predicada, y empieza la era de la iglesia, la era de la predicación del evangelio y la era de la gracia. Este es un libro, como lo decía primero, es un libro que está abierto, no tiene fin, empieza y va a tener fin cuando venga el Señor Jesucristo. Por lo tanto, un libro que debería llamarse, en vez de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, porque el Señor es el que obró en esos hermanos y sigue obrando hasta ahora en otra vida, y el Señor sigue añadiendo personas a la iglesia mediante la aplicación de su palabra. Bueno, metiéndonos ya en el tema, vimos la semana pasada que el Señor sanó a una persona en el templo La Hermosa. El Señor la sanó, ¿cierto? Y por este milagro que pasó, muchas personas que llegaron ahí quedaron atónitas con lo que pasó. Y vemos cómo el Señor respaldaba a estos apóstoles, ¿ya? Cómo fue la sanación. Y vamos a leer ahora el versículo que me toca a mí. Y dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. O sea, estos apóstoles se trasladaron con este hombre al pórtico de Salomón, y mucha gente los siguió a ellos. Es importante recalcar de que el Señor había estado también en el pórtico de Salomón. En Juan 10:23 dice: Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Más adelante dice que su oveja oyen su voz y las ovejas le siguen. Entonces vemos que el Señor ya había estado ahí, había sido rechazado por los judíos, y ahora vemos que nuevamente se lleva o sea, se habla de nuevo del pórtico de Salomón, pero con muchas personas que habían creído en el milagro que hicieron los apóstoles. Se reunieron en el templo de Salomón muchas personas que estaban atónitas, y Pedro nuevamente empieza a hablar, a predicar un sermón que dice así: varones israelitas. Es importante recalcar de que Pedro le estaba hablando a los israelitas, el pueblo de la promesa, el pueblo que Dios eligió para que naciera nuestro Señor Jesucristo.
Y hay muchas promesas que Dios les hizo a ellos. Pero si vamos también, es importante tener en cuenta que en Juan, cuando el Señor estaba en el templo de Salomón, le dice que no todos los que son de Israel son israelitas. En Juan 10:23 dice, eh, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús en el 10:25, un poquito más atrás, dice, os he dicho no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre las hago y ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como los he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que no por el hecho de haber nacido en la nación de Israel, eran parte de la iglesia del Señor. Bueno, y aquí el apóstol Pedro dice, empieza su sermón así, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad, hubiéramos hecho andar a este? Lo que está haciendo Pedro nuevamente es poner la mirada en Cristo, dirigirse y apuntar hacia Cristo. Lo que los apóstoles hicieron no fue un milagro que hayan hecho ellos tampoco se lo adjudicaron diciendo que ellos tenían el don de sanación o que habían hecho una cruzada de poder y que Dios lo había sanado a ese joven, a ese cojo, que Dios lo había sanado porque ellos pusieron las manos ni nada, sino que Pedro al tiro, de isofacto, pone la mirada en Cristo y apunta hacia Cristo. Es importante decir que las predicaciones de Pedro y la predicación donde se añadieron 3.000 personas a la iglesia de Cristo fueron predicaciones 100% cristocéntricas. Y Pedro sigue con esta predicación cristocéntrica dirigiendo la mirada hacia Cristo. Luego de esto dice en el 3:13, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Se acuerdan de eso? Que el Señor dijo que toda la Biblia apuntaba a Cristo. Bueno, y Pedro lo que está haciendo, cuando iba en camino a Maús, el Señor le dice a los discípulos que toda la Biblia, desde Moisés en adelante, apunta a Cristo, habla de Cristo. Y Pedro empieza así su predicación. Primero apunta a Cristo, luego empieza a hacer una introducción a la historia de la Biblia, diciendo que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Ven? Pedro lo que hace, dirige la mirada a Cristo, le da la gloria a Cristo, y luego empieza a hablar del contexto de la Biblia, como la habíamos dicho, para apuntar a Cristo, para que ellos supieran de lo que estaba hablando. Y Pedro lo que estaba haciendo, estaba exponiendo las escrituras. Por eso es importante la predicación expositiva y exponer las escrituras. Y Pedro era un predicador que predicaba así, de esa manera, inspirado por el Señor, claro, obviamente, guiado por él. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Bueno, hermano, es importante también decirte que este mismo Pedro, quien anteriormente había negado al Señor y lo había hecho de una forma muy mala, el Señor a Pedro lo llamó, lo redimió, lo perdonó de sus pecados y lo mandó a predicar. Ahora este mismo Pedro, entendiendo el perdón de pecado, entendiendo que él había sido un hombre que había sido también un hombre que había negado al Señor y que había sido perdonado, este hombre de Pedro va y le dice a estos judíos lo que habían hecho. Les dice que ellos también han pecado, que porque también entregaron y negaron al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Confronta con el pecado. Apunta a Cristo, habla de la historia de la Biblia, en su contexto dentro de la Biblia, y luego confronta a estos hombres con su pecado. Bueno, más vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Ven lo que hace Pedro? De Pedro lo confronta con este pecado a estas personas que habían negado al Señor. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ven como predica Pedro, que me gusta como predica Pedro porque lo hace de una manera expositiva.
apunta a Cristo, habla del contexto de la Biblia, luego habla de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces, eso son cosas que nosotros tenemos que aprender de Él para que cuando nosotros prediquemos como Él lo hacía, como se hace bíblicamente. Bueno, habla de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y luego testifica de Cristo. También es testigo de Cristo Pedro. Ha resucitado de los muertos y somos testigos. En el 16 sigo, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Bueno, habla de que nuevamente apunta a Cristo de que la sanidad que pasó a este hombre fue porque el Señor lo hizo. Más, ahora hermanos, sé que por ignorancia os habéis hecho esto, como también vuestros gobernantes. Ven que luego de que el Señor, Pedro habla de que ellos lo confrontan con su pecado, habla de la muerte y la resurrección de Cristo, Él les da una solución. Y en el 18 sigue así, diciendo, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que Cristo había de padecer. El Pedro, hablándole a los judíos, nuevamente le habla de la Biblia, porque en Isaías 53 habla del siervo sufriente, de lo que iba a sufrir el Señor. Si alguien lo puede leer un día, léalo, pero en Isaías 53 habla de este siervo que iba a ser molido por nuestros pecados, que más él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, Pedro sigue insistiendo en las escrituras. Y luego de eso les dice, así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados vengan, para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Luego de que Pedro los confronta con el pecado, les habla de que tienen que arrepentirse y convertirse de sus pecados para que vengan tiempos de refrigerio. Pedro es importante que confronta con el pecado, luego llama al arrepentimiento y que tienen que convertirse de sus malos caminos. Le habla de que ellos entregaron al Señor, que confronta el pecado, luego los llama al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados. O sea, después de la mala noticia, les dice que ellos son los pecadores que han pecado, viene la buena noticia del Evangelio, que si ellos se arrepienten y confían en el Señor, vuestros pecados van a ser perdonados. Es maravilloso como predica Pedro el Evangelio. Sigamos, hermano. Tus pecados sean... Bueno, es importante recalcar de que él está hablando a los judíos, y más adelante dice, me voy a saltar un poquito del 22 para avanzar. En el 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí lo que le está diciendo a estos varones israelitas, recalcamos eso, que si ellos no creen y confían en este profeta que dice Moisés, o sea, en Cristo, ellos iban a ser desarraigados del pueblo. Iban a estar sin Cristo, por lo tanto iban a sufrir las consecuencias de su pecado, y la palabra dice que aquel alma que peque, esa morirá. Y sigo en el 24, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y les dice luego a ellos, que en el 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, lo que le está diciendo a estos varones israelitas, que ellos tienen el privilegio de haber sido hijos de los profetas, de que ellos hayan sido criados dentro de lo que es el gobierno del Señor en ese país. Era un país que era judío de su religión, y que por lo tanto la enseñanza que recibían era siempre de la Biblia. Ellos tuvieron el privilegio
de vivir en ese lugar, de nacer en ese lugar, tuvieron el privilegio de haber caminado en la Biblia y que el Señor de esa misma nación naciera el Salvador de sus almas. Pero había un problema, que si ellos no se arrepentían, iban a ser echados fuera de ese regado del pueblo y bueno, sabemos que sin el Señor nadie puede llegar al Padre. Por lo tanto, si ellos no se arrepentían de sus pecados, iban a ser expulsados de Israel y iban a sufrir el castigo del Señor, la ira del Señor. Sigamos. Llama al arrepentimiento, pero vemos la secuencia, viene el milagro, luego del milagro viene la predicación expositiva, que apunta a Cristo, luego a través de la palabra lo confronta con su pecado, luego viene la buena noticia del Evangelio, que si se arrepienten, sus pecados van a ser perdonados. Y vamos a ver lo que pasa ahora. Vamos a ver lo que pasa ahora. El capítulo 4, versículo 1, dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Vemos que la reacción que causó esto fue de que personas rechazaron el Evangelio, sobre todo los saduceos, que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces ellos vinieron, los apresaron y los mandaron a la cárcel. Esa fue la primera reacción que tuvieron, el rechazo del Evangelio. Luego vemos la segunda reacción que dice en el 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5.000. Qué hermoso mensaje, hermano, qué hermosa enseñanza nos da de que después de la predicación que hizo Pedro, muchas personas rechazaron el Evangelio, pero luego dice que también muchas creyeron y muchas se añadieron a la iglesia. Así como hasta el día de hoy siguen añadiéndose a la iglesia personas por la locura de la predicación, como dice la palabra. Damos la secuencia nuevamente. Viene el milagro para confirmar la autoridad de los apóstoles. Pedro predica de una manera cristocéntrica, apuntando siempre a Cristo, como lo hizo anteriormente cuando se convirtieron 3.000. Predica nuevamente Pedro hablando cristocéntricamente, hablándoles de la Biblia, en el contexto de la Biblia, como habíamos dicho, como habíamos aprendido en el video anterior. Luego de esto, llama al arrepentimiento, ¿cierto? Que tienen que arrepentirse y convertirse de sus malos caminos, que es la buena noticia, que sus pecados van a ser perdonados. Luego de esto viene la reacción que muchos rechazaron y muchos creyeron. Por eso es importante entender y tener esa confianza de que cuando predicamos el Evangelio, personas nos van a rechazar y personas van a creer y se van a añadir a la iglesia. Así que, hermanos, la palabra del Señor es la que trae sanidad a nuestra vida. La palabra del Señor es la que nos santifica, la que nos purifica, como también lo vimos en un video atrás. Hay una promesa en Ezequiel 36:25 que la voy a leer. Ezequiel 36:25 al 27, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os pondré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Señor a través de su palabra nos limpia, los purifica, y como dijo también nuestro Señor Jesucristo, y fue su oración: Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aquí vimos, hemos visto cómo el Señor ha añadido a la iglesia personas a través de la aplicación de Pedro. En su primer sermón se añadieron 3.000 personas, que fue un sermón también cristocéntrico basado en la Biblia, hablando de la resurrección, de la muerte del Señor por nuestro pecado y de la resurrección, siendo testigos de eso.
Luego Pedro en este sermón también queda, después de la sanación de este cojo, también habla de Cristo, en su contexto bíblico, apunta a Cristo, habla de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habla de la mala noticia de que somos pecadores y habla también de la buena noticia de que hay perdón para nuestras vidas, para que vengan del tiempo hacia un tiempo de refrigerio. También recordate que Pedro también había negado al Señor, lo negó 3 veces, ¿se acuerdan? Pero el Señor lo llamó y lo restauró. Y Pedro, luego que el Señor viene de su Espíritu Santo, lo invita de poder a la iglesia. Este Pedro habla a otras personas y confronta también a otras personas con el mismo pecado que él había cometido. Este Pedro que había sido perdonado también va a otras personas con la buena noticia del Evangelio de que así como él también fue perdonado y tiene mucha gratitud en su corazón por eso, también llama a otras personas que se arrepientan para que vengan el Señor tiempo de refrigerio. Una predicación donde vemos etapas, una predicación donde vemos una secuencia, cómo el Señor actúa y cómo actúa a través de este libro también más adelante, y cómo el Señor es glorificado a través de los milagros y a través de la palabra. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición para su vida, que hayamos entendido su palabra, que aprendamos de cómo estos hombres predicaron la palabra del Señor, apuntando a Cristo, con el contexto de la Biblia en general, del Antiguo Testamento, porque todo habla de Cristo como habíamos enseñado. Aprendamos a ser buenos predicadores, y para ser buenos predicadores que ser bíblicos, lo pongamos por obra, aprendamos de ellos y podamos predicar la palabra, entendiendo de que con nuestra predicación muchas personas nos van a rechazar, pero muchas personas van a creer y van a ser añadidas a la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos, pero que pongamos esta palabra por obra, que Dios nos ayude, que Dios les bendiga. Saludos a todos en el amor del Señor, un abrazo grande en Cristo, extraño mucho, que Dios guarde su vida, guarde su familia. Estamos orando los unos por los otros, hermanos, y ayudándonos, así como lo hacía la iglesia, que tenían todas las cosas en común. Y bueno, eso lo vemos como hasta el día de hoy nos hemos apoyado, como hemos tenido el respaldo de la iglesia y el respaldo de nuestro Señor y de nuestros hermanos. Y así como el Señor nos bendice, también bendecir a otros en estos tiempos de necesidad. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Los extraño mucho y hasta aquí ha sido este mensaje. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.